Nos preocupa, lo charlamos, lo picamos a veces en el programa, el asunto de la pandemia, el coronavirus, la realidad, la futura nueva normalidad en la vida de nuestros abuelos, de los adultos mayores. Todos tenemos un pariente, un conocido, un ser querido que atraviesa la tercera edad y nos preocupa saber qué pasará con él hoy, qué pasará con él en el mañana. Y hoy es hora de hablar con propiedad de eso aquí en Demencia Temporal, porque tenemos del otro lado para charlar un ratito a alguien que es gerontólogo, que es el estudio de la salud, la sociedad, la integración de las personas mayores, de los argentinos en este caso, que se encuentran en situación de vejez. Sin más, Ricardo Blanco, gerontólogo, como les comentaba, bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien, estoy pasando la cuarentena igual que ustedes. Encantado de saludarte, Ricardo. Cuando hablamos de personas mayores, personas en la vejez, nos preocupa, nos alarma todo lo que sucede. Según tu opinión, ¿qué opinas de las políticas que se están llevando a cabo y cómo afectan o qué es lo que sucede con las personas mayores? ¿Cuáles son los principales focos de preocupación y de atención? Bueno, yo quisiera hacer una aclaración previa. Por favor. Para que estemos ubicados. Hoy en nuestro país, entre jubilados del Sistema Nacional de Jubilación, pensionados y pensiones no contributivas, tenemos más o menos 8.600.000 personas, para que tengan claro. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años. En la Argentina tenemos hoy más o menos 4.000 personas mayores de 100 años y 2 millones de personas mayores de 80 años. En ambos grupos, el 65 al 75% son autoválidos, se manejan solos. Hace muchos años que venimos pidiéndole a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, desde la Sociedad de Gerontología y Geriatría Argentina y desde la Mundial, que cambien los que ellos plantean como edades, ¿verdad? Uh-huh. O sea, se está hablando de los mayores de 60 años, los mayores de 60 años, esto cambió totalmente. Hoy una persona de 60 años es la persona que tenía 40 hace 60, 70 años atrás. O sea, ellos lo han cambiado. Por suerte ahora cambiaron hace una semana y pico, entonces califican de esta manera. Menores a los que van de 0 a 17 años. Jóvenes a los que van de 18 a 65 años. Edad media de 66 a 79. Y de 80 a 99, edad ancianos de 80 a 99. Y mayores de larga vida, los mayores de 100. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta porque no podemos evaluar a toda la gente es igual. Uh-huh. No todas las personas mayores son iguales. Y esto es importante para el tema de la cuarentena en el COVID-19. ¿No? Porque se están tomando las medidas correctas que corresponden, el gobierno está tomando las medidas correctas. Me causa mucha gracia cuando la gente se desespera por el tema económico, los bancos, el dinero. Miren, los muertos no tienen ni banco, ni dinero, ni economía, ni nada. O sea, el primero que tenemos que solucionar es este problema, que es un tema grave a nivel mundial. Hay que solucionar esto, después veremos. Porque el hombre de las cavernas no tenía ni banco, ni tarjeta, ni nada de eso y sobrevivió. Así que, evidentemente, lo importante acá es que la gente sobreviva, o sea, que muera la menor cantidad de gente posible. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ricardo, y en ese aspecto es muy interesante lo que mencionás. Sí, es cierto, hay una nueva concepción de edades. Una persona de 60 hoy no es lo mismo de una persona de 60 hace 50 años. En esta nueva concepción nos preocupa a veces el día después, el durante, los cuidados que deben tener. Si hay una persona mayor del otro lado escuchando, o los que somos nietos, los que tenemos tíos abuelos, ¿qué consejos le das? Está mi mamá escuchando, que ahora me entero que está en la Edad Media, es medieval, me encantó. ¿Qué edad tiene tu mamá? Medieval. ¿Qué edad tiene tu mamá? 60, ella va a cumplir 70 en enero. Bueno, es bastante más chica que yo, porque yo cumplí en marzo 75. Ajá. Así que, aparte es una piba, es cancherísima. Pero por supuesto, pues, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que existen diferencias importantes en las personas mayores, según el género, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, el estilo de vida, el lugar donde viven, hay un montón de elementos, lo que implica una definición de envejecimiento diferencial. Uh-huh. O sea, no podemos tomar en consideración la edad cronológica para la elaboración de políticas si no tenemos en cuenta la situación y las necesidades de las personas. Este error
generalmente nos conduce a la construcción de estereotipos que hacen que se evalúe erróneamente a las personas mayores. Esto es importante tener en cuenta. Esta equivocada evaluación de algunas personas y también, en algunos casos, el rechazo hacia los mayores. Hay personas en la sociedad que no lo hacen por maldad, pero tienen cierto rechazo a las personas mayores. Es el rechazo a su propia vejez. Ven en una persona mayor el espejo que van a ser en el futuro, si tienen suerte, y no les gusta verse envejecidos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces decimos qué poco sentido que tiene la gente, que la persona mayor, la apura, no la... A veces lo que pasa es el miedo a la propia vejez. Las medidas generales de prevención para el COVID-19 son similares para los adultos jóvenes, los adultos mayores y cualquier otra persona. Aunque podemos tener algunas recomendaciones especiales para los mayores por el solo hecho de que a lo mejor tienen polipatologías, ¿verdad? Puede tener una hipertensión, puede tener una diabetes, alguna dislipemia. Algo preexistente a la pandemia. Algo persistente que ya viene y que es normal. Miren, cuando hablamos de la hiposmia, que es la disminución del olfato, cuando hablamos de la presbicia, que es la disminución de la visión, cuando hablamos de la presbiacusia, que es la disminución del oído, nosotros no las consideramos enfermedades. Son elementos que se producen por el transcurso del tiempo. Ninguna persona está enferma porque oiga un poco menos. Ninguna persona, y cuidado, no tengamos la mezcla de cuando no huele bien, cuando tiene una anosmia, que es falta del olfato, esto sí es problema, que es lo que puede pasar con el COVID-19, que no es lo mismo que la disminución del olfato. Entonces, el lavado de manos con agua y jabón, el uso del alcohol en gel, toser, estornudar en el pie del codo, evitar el contacto de las manos con la cara, limpiar los objetos de contacto masivo, como las barandas, los picaportes, todo eso, ¿no es cierto? Son medidas universales de protección y deben ser respetadas por toda la población, independientemente de la edad. Los cuidadores y familiares de las personas mayores, en contacto con ellos, deben protegerse de la misma forma. Nosotros, yo le contaba hoy a uno de ustedes, en la Sociedad de Geriatría hicimos un protocolo para las personas que están en su casa, como puedo estar yo, como puede estar la mamá de la compañera, y también otro protocolo para los que están institucionalizados en la residencia. Se lo dimos, lo pidieron, se lo dimos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Residencias geriátricas, ¿verdad? Ese también, el de residencia, sí. Nosotros no, el grave error de decir hogares geriátricos. Pues no son hogares ni son geriátricos. Geriatría es una especialidad médica. Ahí no se hace medicina solamente. Nosotros, en un trabajo que hicimos con IRAM, evaluando todo esto, quedó el nombre de residencias para personas mayores. Porque no es el hogar, porque no salen cuando quieren, comen cuando quieren, no es su hogar. Es un lugar donde residen. Residencia para personas mayores. Esta es un poco la idea, ¿cierto? Totalmente. El aislamiento social es necesario para los mayores, en estos casos en donde está el coronavirus. Pero debemos evitar la soledad y que las familias y los amigos tengan contacto seguido de alguna forma. Tratar de usar la tecnología para el contacto, para evitar que la persona mayor piense que esta situación será permanente, y debemos explicarle que estas medidas son momentáneas y que luego seguirá la vida normalmente, porque si no, empiezan a angustiarse, empiezan a sumar problemas. Y cuidado, porque el daño psicológico puede ser tan grave como el daño físico. Totalmente, absolutamente. Estamos en conversación con Ricardo Blanco, gerontólogo. Estamos ahondando en la situación de los ancianos en pandemia, adhiriendo plenamente esto que comentaba. Yo hago al menos la última de mi parte, que es hablaste de la mención a la tecnología, alentarlos a los nuevos estímulos, o a los estímulos, mejor dicho, tecnológicos, comunicacionales, para que no se sientan solos. Puntualmente nos referimos a lo que es aprendizaje a distancia desde una
una herramienta, una aplicación? ¿Cómo observas esa evolución? ¿Hay algún dato, algo que podamos tener en cuenta para ver cómo está esa conexión? ¿No es subjetivo y es en cada uno llevándolo con el adulto mayor que conoce para no hacerlo sentir solo? ¿Cómo ves esa respuesta en la sociedad? Justamente en el protocolo que se hizo para las residencias, que es un lugar importante, la idea es que la persona que está con síntomas, empieza a tener, hay que sacarlo, internarlo y tratarlo. La persona que da positivo, pero no tiene ningún síntoma, lo que hay que hacer es tenerla apartada dentro de la residencia, porque las residencias en sí no son lugares donde nadie se pueda contagiar, si hay gente que no sale, hay gente que no se mueve. El tema viene entonces de los que ingresan, los trabajadores, los familiares que van a visitar. Protocolo tiene mucho que ver con esto, que los trabajadores cuando llegan tengan un lugar donde se cambien, se desinfecten, puedan entrar, que haya carteles donde se explique qué lugares pueden usarse y cuáles no, tener a la gente tranquila con actividades como esta que decíamos, con actividades que sean tecnológicas, que puedan aprender determinadas cosas, que sea importante que se les explique, manteniendo la distancia necesaria, controlar que estén todos en buen estado, ¿no es cierto? Si es necesario testear, hay que testear. Y esto dio muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires. Funcionó muy bien, casi no tuvieron ningún problema. Empezaron un poco más tarde en la ciudad de Buenos Aires, donde tuvieron bastante serios problemas. También el problema de las residencias para mayores es un tema muy especial, porque lamentablemente esto no es un lugar donde la gente vaya a hacer un beneficio para los mayores, sino que es un negocio, ¿no? Y es un negocio, a veces se ve que la alimentación no es correcta, que no se ocupan demasiado, que el personal no alcanza. Esto es un tema para discutir en otro momento, totalmente. Pero es bastante complejo, ¿no es cierto? Entonces, coincidimos plenamente. Son depósitos. Mire, hemos visto residencias. Yo estuve 24 años en el PAMI. Fui desde médico asistente hasta subgerente de planificación. Pasé todos los tramos. Subgerente de planificación es el último cargo técnico, después son todos cargos políticos, ¿no? El tema es que uno iba a ver a las personas y encontraba algo muy complejo, que era gente en una sobrevida de custodia, sentada mirando la pared y esperando la muerte. No, totalmente. Donde no había ningún tipo de actividad. Era algo bastante dramático. Ricardo. O íbamos a otros lugares y encontrábamos, yo cuando estuve a cargo del área de residencias, en una época, yo me iba a las 7 de la tarde a abrir las heladeras de la residencia, porque a esa hora ya tienen que tener la comida. Y a veces había una sopa. Y Ricardo, me iba a las 2 de la mañana y encontraba gente de la... Ricardo. Sí. Perdón, no, porque no quiero interrumpir, porque es un tema que francamente nos compromete, nos compete, nos importa mucho. Como estamos muy justitos de tiempo, nos va a quedar a la mitad y no queríamos cortarte, pero francamente, agradecerte el tiempo y tus palabras que francamente nos hacen trabajar muchísimo la cabeza. Queremos repetir esta nota y va a ser así porque es un tema muy importante y mencionaste cosas muy importantes que nos quedan resonando, pero agradecerte por tus palabras, tu tiempo, tu paciencia y realmente enseñarnos en este contexto, porque es importantísimo. No, gracias a ustedes por difundir esto, que me parece que es un tema importante. No, al contrario, gracias a vos, Ricardo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un placer, Ricardo Blanco, gerontólogo. El tiempo premia, estamos pisando el corte. Brevemente, para compartir algo con ustedes, compañeros de mesa, cómo nos hace laburar estas notas la cabeza. Y antes del tema, el mensajito de siempre. A los abuelos, a los ancianos mayores, a quien fuere, que estén en esa edad que nos describía Ricardo, un mensajito, una palabra, un estímulo. Cotiza muy alto eso en su vida, ¿verdad? Sí, totalmente. Y también los abuelos que se copen con la videollamada, sí, loco, dale. Adhiero plenamente. Vamos a... No les gusta, ¿viste? No quieren saber nada, Pero encima... Mimi, ¿cómo es? No, pero Mimi hace. Mimi se aburre. Es re tecnológica. Se reaburre, se pone... Mimi nos regala una retrospectiva de sus años de vida por las historias de WhatsApp todos los días. Sí, una cosa es una historia de WhatsApp y otra cosa es hacer una videollamada, se aburre, los nietos, pero no le pasa solo a ella, le pasa a un montón.
los nietos te dejan ahí al abuelo de adorno y se ponen a jugar. Entonces es aburrido para ellos. Dicen un beso enorme, Claro. Nos vemos cuando nos veamos. Tampoco la pavada. Claro. Pero ¿no les pasa que, por ejemplo, mis abuelos me dicen, hacemos videollamada, uy, estamos muy cachuzos, bueno, igual hacemos, y yo estoy como un cavernícola y ellos están de traje prácticamente? ¿Qué cachuzos están? Mi vieja está siempre mejor que yo. Siempre que hacemos la videollamada es, a ver, mami está espléndida directamente, de look, de ropa, de pelo, Hermoso, siempre. hermoso. A ella le mandamos un beso gigante a todos nuestros abuelos, adultos mayores, todos, porque estamos todos en la misma, disfrutando ahora una hermosísima canción de Pedro Aznar, a cada hombre, a cada mujer, que este tema es hermoso, hermoso. Ya volvemos.